Ya se cumplen 6 días de expedición y el grupo sigue con buena energía. Hoy es el último día donde nos movilizaremos en conjunto. La meta es llegar a un bosque de Coihue de Magallanes para conocer sobre el estudio de anillos de crecimiento de los árboles o dendrocronología. En el camino, Rodrigo introduce a los alumnos en el uso de un martillo de Smith, una herramienta que en geomorfología permite determinar la resistencia de la roca o descubrir qué tan sólida es. Los valores que arroja el instrumento se comparan con otras muestras de rocas circundantes al glaciar y con ello se conoce su grado de erosión. We just make 3 points and it oscillates in between 60 and 67. Es un aparato que nos permite estimar el grado de meteorización superficial de las rocas, que viene a ser un poco como qué tanto se han gastado por estar expuestas al clima y a otros agentes que pueden deteriorar la superficie de las rocas. Y queremos probar si estas mediciones nos sirven para hacer también una pequeña cronología relativa de qué zonas se descubrieron antes, qué tan rápido fue el proceso de aparición de la roca o de desaparición del hielo, etc. Not a lot of weather in time. In a very cool environment in Central Andes, there is a really nice moraines with what looks like landslide over the moraines. Because of the moraines are much older than the landslide, you can use this to discriminate the landslide deposit from the moraine deposit. You will expect to have less variability in the landslide than in the moraine, for instance. But as I said, I don't think there are like any paper or any literature with the Smith hammer in Patagonia, so we are kind of the pioneers of the methods here, and well, we can use it or destroy it. If it not work. Una vez que el glaciar se retira, ¿qué cosa falta debajo del glaciar que sí hay aquí? ¿Cómo? 81. ¿Es 81 son los gramos? Ahí le tenemos que preguntar, 65, 81. So Mirarlo como cerquita, como para ver si air sale. is a kind of acid that is a important agent in the weathering process. So very little exchange. No, it's Nos adentramos en el valle y los pequeños coihues van aumentando su tamaño, lo cual nos indica que estamos transitando en un área donde el hielo se retiró hace décadas. Entre el viento y el agua-nieve,
Nos refugiamos en el bosque. Aquí descansamos y además nos damos un momento de reflexión. Ahora es el turno de Catalina. Su trabajo como alumna del Magíster de la UMAC se centra en el estudio del crecimiento de los árboles nativos. Por medio de sus anillos, ellos entregan indicadores sobre el clima que tuvieron que soportar durante su crecimiento. Pink, for the reason is why in the forest sometimes you lose the spoon. So we have this with a spoon. Yeah. Yes. So we open this part like this, and also we should put in this, and we are ready. Press with all our body. So the idea is this is perpendicular to the tree. So, and this is a huge coihue. I choose the tree, so because in comparison to the others, this is more weight, wider. So maybe this is more older. So this could be better with the adaptation, so we can give us a better date. So the establishment of this forest. Los árboles en realidad funcionan como un proxy climático y a la vez nos permiten como establecer alguna edad asociada a cuando la roca queda descubierta por el hielo. Sacamos alguna muestra en Pingo, camino hacia Pingo, por el valle. Entonces eso, por ejemplo, está asociado a un evento de GLOF y ahí también podemos estimar alguna edad de cuando eso sucedió con los árboles que sacamos. Seeing this, I think that maybe it's more. What do you say? More. It's more. I think you need to go a little bit deeper, yeah. Yeah, okay. Pero como carpintero. And we need to do a movement the other way and come back. So now we can take the sample. Yay! Bombilla, ¿cómo se dice en inglés? Straw. Oh, straw. Yeah. I was wondering what those were for. Adentro. So you can see this one. Be careful. Be careful, be careful. Porque es buena, ¿no? Sí, está buena. Cuidado con eso, no se vaya a caer la parte de atrás. Sí. Because it's much more than counting rings and telling the age of the tree. There is a lot more about climate reconstruction. Temperature or precipitation. And also we can reconstruct some fire. ¿Cómo digo incendio? Wildfire. Wildfires. And periods warm or more cold. And give us a good indication of a lot of things. En realidad la parte vida del árbol es todo alrededor. Si tú lo cortaras completo ahí lo matas. Pero este es un pedacito chiquitito y el árbol se demora muy poco en recuperarse en realidad. ¿Y se crecía de...? Sí, se cierra como con una cicatriz. Sí. Sí, no, igual es rápido. De hecho igual hay vídeos porque nosotros por lo general no lo hacemos.
have a lot of water. Yeah, Anouk. Champion dendrochronologist. Back. One full turn. Regresando al campamento y en medio de fuertes rachas de viento, nos detenemos en una gran roca en medio del sendero. Un conejillo de indias ideal para conocer una nueva técnica, los estudios cosmogénicos o de radiación espacial. Hemos estado tomando muestras de roca que eventualmente irán al laboratorio para hacer análisis de nucleidos cosmogénicos, que es una técnica bastante novedosa que se ha aplicado aquí en Patagonia ya desde hace unos cuantos años y que básicamente nos permite dar una edad, poner una fecha numérica al evento glaciar. En este caso, por ejemplo, estas morrenas, las más grandes que están por el valle, por ejemplo, marcan avances glaciares muy grandes, entonces es interesante saber cuándo ocurrieron esos avances glaciares porque en el fondo nos están hablando de periodos de enfriamiento o de aumento de precipitaciones o en general de condiciones que son aptas para que un glaciar crezca en lugar de hacerse más chico como ocurre ahora, ¿no? Why is that? Because the moraine is growing vertically. The big boulders of the technique top of the moraine are supposedly reflecting the finish of the construction of the moraine. No? This is potentially one of the last big glacier foot of the moraine. So it's marking, it's a geomorphic marker of this transition in between cold and wet interval and a warm and dry interval. The whole idea is to make a hole on the rock, put one of these, and then we're gonna explode it. Con un taladro se hace un orificio en la roca, donde se le añade una pequeña carga explosiva. La idea es extraer una muestra para un posterior análisis en el laboratorio. The most important thing is that you need to be very far away of the potential trajectory of the nail. Which means if I make the hole here, you need to be behind that. Because the only dangerous thing that could really happen is that at some point the nail goes out and hits someone. Yeah? Permiso. No son granitos, entonces eso hace que sea durísimo, por eso ha salido este poquito. But for an LGM you might use maybe. Luego de una extensa jornada, volvemos a la base para cenar y prepararnos para el primer día de trabajo donde los científicos se dividirán según los temas propuestos al comienzo del programa. Los grupos ya están organizados y preparan los últimos detalles para dirigirse a las diferentes locaciones donde realizarán sus estudios. En el proceso, deben emplear los equipos
para obtener los valiosos datos y así analizarlos en los informes del programa. Putting together the battery and configuring all of the wires onto the top, and then hopefully by this afternoon be able to test it a little bit or see if the motors are running well with the whole configuration and see if the camera works well. My plans for today was just test out the GPR, running it around this area, how to do the survey, and just make sure that we have everything running by the time that we got on the glaciers. Kira e Iván prueban el radar GPR para saber más sobre su funcionamiento y así replicar las mediciones en el cuerpo de hielo. 13, 14, 15. Can you be 12? 15 meters. You have to put the GPS in. En el Domo de Ciencias, el grupo compuesto por Sergio, Seth y Daniel preparan la grabadora de sonido junto con el hidrófono para sumergirlo en el Grey y así captar las ondas producidas en el agua al desprenderse y caer los hielos del glaciar al lago, un proceso denominado calving. Mientras tanto, Victoria ajusta los sistemas de Chiquitita, un bote radiocontrolado que tomará medidas de la profundidad con un sonar incorporado en su armazón. In my PhD, I study proglacial lakes and how the lake affects the glacier and its melt and how it's retreating. So here for my project, I'm working on bathymetry of the lake. So we built a little remote control boat with an echo sounder to measure how deep the lake is in front of the glacier, where we can't get to or we can't see just from shore. Because the lake is so turbid, we can't use remote sensing, so we have to go measure it in the field. El equipo que utilizará los drones para estudios geomorfológicos se desplazó hacia el valle. Gonzalo recibe las indicaciones de Rodrigo y Cristina para hacer las tomas adecuadas y así conformar posteriormente un mapa de alta resolución del lugar. El avance de la tecnología militar ha sido bastante gratificante para ser utilizado para el medio público o también el medio científico. Los drones fueron construidos para ser utilizados como blancos y como comentaba Rodrigo, de ala fija, se tiran desde los mismos buques y se ocupan como identificativo como si viene un avión en vuelo y son para eliminar. Es uno suave y uno largo. Para apagarlo igual. Aprovechamos la instancia del uso de drones para hacer un levantamiento geomorfológico en distintos valles que están acá contiguos al campamento, además de la cara frontal del glaciar Grey, para así hacer un protocolo de levantamiento geomorfológico con el uso de drones comerciales, para así tener a futuro todo un proceso de lo que hay que tener, a qué vuelo hay que hacer el levantamiento, para así tener toda la información de todos estos valles que fueron recientemente afectados o donde hubo un glaciar y partió retrocediendo. Por el lado contrario. Rotarlo hacia la derecha, rotarlo hacia la izquierda. Yo soy más de sacar fotos directas acá. Uno puede selectar, bajar un poco el brillo. Si quiero avanzar, es con ese. Los relevamientos fotogramétricos permiten tener una foto del estado en el que se encuentra el glaciar a la fecha. A su vez, con la geomorfología, nosotros lo que tratamos de hacer a partir de la identificación de diferentes geoformas es poder reconstruir cómo fue este ambiente hace algunas décadas y cómo el glaciar Grey se comportaba en relación con el glaciar Pingo, ¿sí? y cómo
A partir del retroceso del glaciar, este ambiente se fue modificando y fue cambiando y fueron ocurriendo diferentes eventos. Mostramos diferentes rasgos del paisaje que nos muestran lugares donde el glaciar estuvo parado durante más tiempo, que serían las famosas morrenas, como esta chiquitita que tenemos aquí atrás. Y un poco así construyes el comportamiento espacial del glaciar en el pasado. Por la tarde, el grupo que estudia los desprendimientos de hielo se trasladó a los roqueríos cercanos al lugar donde nos dejó el catamarán. Con una cuerda y un flotador, buscan el lugar más adecuado para instalar el hidrófono. Se escucha abajo, ya. Una vez asegurado el dispositivo, se hacen las primeras pruebas lanzando piedras al agua. Estábamos en eso cuando... Sí, disculpa, Mira, mira, watch the wave. De inmediato supimos que el sistema funcionaba. Previa calibración de la hora con el GPS, nos retiramos al campamento. Ahora hay que esperar hasta el final de la campaña para saber cuántos desprendimientos logró captar el hidrófono. El calving es el proceso que se rompe el hielo hacia el lago, y cuando se rompe se cae un pedazo grande de hielo en el lago y se producen olas en el agua, pero también ondas sísmicos en la roca y ondas como audio en el agua, y eso estamos midiendo, todas estas ondas. Además del calving, con eso se puede estudiar otro proceso que se llama stick slip, que tiene que ver con el deslizamiento entre el hielo y la base del hielo, la roca donde está asentado. Esto último genera, al igual que las placas, el hielo trata de avanzar, pero si encuentra tipos de asperezas, va generando movimientos más repentinos, movimientos más lentos, y eso también se traduce en sismos, y con estos equipos más precisos los podemos, ojalá, detectar. Most of my work involves mainly modeling, so I wouldn't originally have the opportunity to go out into the field and be able to physically study glaciers in person. So, and then also being part Chilean, I saw a Patagonian ice program, and I saw the opportunity to combine two very important aspects of myself. So I was very excited to apply. Más tarde acompañamos a Bri, Anouk y Paul. Este grupo medirá los caudales de los ríos sobre el Grey y en el valle, el desplazamiento del hielo y el derretimiento en diferentes partes del glaciar. Instalando balizas en línea recta, separadas entre sí y con la ayuda de un GPS de alta precisión, además de un medidor de radiación, Anouk investiga un fenómeno llamado albedo. The more the ice absorbs
energy from the sun, so radiation, the more it has energy to then raise its temperature and start the melting processes. And when the ice has a very high albedo, it reflects a lot of radiation, so less radiation is absorbed, while when the albedo is very low, so when you have very, for example, dirty ice, more radiation is absorbed and then there is more melt. First we put ablation stakes in the ice. That's to calculate how much has melt from one day to the next. And then we have an albedometer, which is a kind of instrument that calculates the shortwave radiation that are coming and the reflections from the ice. So we measure this at each site, and we chose different sites with different types of ice quality and color to look at how these different type of ice influence the melt. Mientras el grupo del glaciar realizaba las primeras observaciones, llega un investigador más al campamento. Se trata del destacado glaciólogo chileno Gino Casasa, quien reforzará la labor de los profesores guías del programa, además de apoyar precisamente los estudios en la superficie gélida del Grey. Terminamos una jornada más de ciencia y exploración, que en los próximos días continuará pese al clima, y así lograr la periodicidad de los datos que es fundamental para detectar las conductas del gigante de hielo.